Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú sigas enseñándonos y que podamos seguir creciendo y caminando, Señor, en tus verdades y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver sabiduría parte 3, la última parte de las conferencias que hemos estado viendo sobre sabiduría. Ya vimos sabiduría parte 1, ya vimos sabiduría parte 2. Hoy vamos a ver la tercera parte y última de sabiduría. Hoy es la última. Vamos a leer Proverbios 2:6. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Léanlo en voz fuerte, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Porque Jehová. Muy bien, vamos a entrar al tema. En primer lugar, tenemos que ver la diferencia en el hebreo entre sabiduría, conocimiento e inteligencia. Vamos a entrar al hebreo, no el griego, el hebreo. El hebreo es como se escribió el antiguo pacto, para ver cómo entendían ellos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces vamos a empezar con sabiduría. Sabiduría viene del hebreo chokma, es la habilidad de la mente de producir pensamientos y formarlos en conceptos nuevos. Ese es como definen en el hebreo la palabra ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La habilidad de producir ¿qué? Pensamientos y formar conceptos nuevos. Ahora vamos a inteligencia. Inteligencia del hebreo bina. Es la habilidad de la mente de tomar una nueva idea, analizar sus complicaciones y discernir su significado en un lenguaje más familiar. Entonces, inteligencia es cuando la mente toma ideas nuevas, otras ideas, las analiza y discierne su significado. También bina o inteligencia es la habilidad de entender una cosa desde adentro, a diferencia de otra, para discernir y diferenciar. Entonces, inteligencia es entender algo desde adentro para poderla diferenciar de otra. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos a conocimiento del hebreo da'at. Del hebreo da'at significa conocimiento o razón. Es la habilidad de enfocarse en la mente, concentrarse a sí mismo como el uso de la memoria. Entonces, ¿es la habilidad de qué? Enfocarse en la mente o concentrarse. La palabra da'at significa conocer, pero no en un sentido superficial o intelectual, sino en un sentido profundo e incluso íntimo. ¿Sale? Entonces, conocimiento o conocer no es algo superficial o intelectual, sino en un sentido que profundo o qué, o íntimo. Entonces, hoy estuvimos viendo 3 palabras: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Ok, muy bien. Ahora ya viene la primera pregunta por mesa. Ahí donde viene respuesta número 1, van a responder, la persona encargada de escribir de su mesa va a responder la pregunta que a continuación les voy a hacer. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Número 1. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre sabiduría, inteligencia y conocimiento? Ya vimos la definición de cada una. Entonces quiero que escriban la diferencia entre sabiduría, inteligencia y conocimiento y tienen 3 minutos. Corre tiempo. Van dos, faltan 2 mesas. Aquí. Nosotros dedujimos, la sabiduría es una habilidad que Dios nos da, mientras que el conocimiento y la inteligencia, tú decides si lo tomas y lo ejerces, si lo aumentas o lo dejas. Muy bien. Una última opción, una última mesa. Acá. La sabiduría produce el pensamiento, el conocimiento analiza el significado de una nueva idea y la inteligencia es entender todo desde adentro. Muy bien. ¿Ya? Ok. Bueno. Muy bien. Muy buenas sus respuestas. Pero entramos a la revelación. ¿Listos? Vamos a entrar a la revelación. Y voy a hacer una pregunta muy sencilla que ya no tiene que ver con lo que les acabo de decir del hebreo, sino con la enseñanza que hemos dado en la parte 1 y en la parte 2, y ya no es por mesa, ya es individual, ya es todos opinando. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría? ¿Se acuerdan que dijimos que era la sabiduría? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? No es lo que vimos ahorita. Estoy preguntándoles lo que vimos en la conferencia 1 y en la conferencia 2. ¿Recuerdan? ¿Qué dijimos que era la sabiduría? Porque estuvimos hablando de sabiduría parte 1 y de sabiduría parte 2. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Dijimos en los 2 domingos pasados. Les voy a dar unos bibliazos en la cabeza. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué dijimos? ¿Perdón? ¿Conocimiento que viene de parte de Dios? No. 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 Algo así, sí. Sí, algo así, sí. Ok, les voy a recordar. No más como para podernos enganchar otra vez. Es la capacidad de recordar por la intimidad y experiencias con el Señor lo que me ha enseñado. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de sabiduría. Estoy dando uno de los varios conceptos. Voy a dar otro. O sea, sabiduría es capturar la información espiritual y aplicar esa información en lo natural o terrenal en el momento o tiempo divino. Eso fue lo que dijimos que era la sabiduría. Por si no recuerdan. Eso estuvimos hablando. La sabiduría es acordarse de todo lo que aprendí en Cristo y saber cómo y cuándo aplicarlo. Todo eso estuvimos diciendo de sabiduría en las 2 conferencias pasadas. Ahora, voy a dar algo nuevo que no había dado. ¿Sale? Este es lo que ya habíamos dicho. Esto que les acabo de leer es lo que ya habíamos dicho, lo que supositoriamente hablando ya se habían aprendido. ¿Sí? Era lo que ya se sabían. Nada más que de momento se medio atolondraron y no se acordaban, pero ya se acordaron, ¿verdad? Sí, ok, bueno. Ahora les voy a dar un nuevo concepto de sabiduría para reforzar lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Listos? Venga. La sabiduría divina es una sabiduría práctica más que intelectual. Por eso la Biblia nos dice que si queremos ser sabios, debemos observar a las hormigas.
Vamos a ver Proverbios 6:6. A ver qué dice de las hormigas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y ¿qué? Mira sus caminos y ¿qué? Y sé sabio, la cual, no teniendo ¿qué? Capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Sí lo estamos entendiendo? A ver, Carlos David, ven. Vas a leer, por favor. Todos van a leer junto con Carlos David del verso 6 al verso 8, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Gracias. Pregunta número 2 por mesa. Y les voy a dar también 3 minutos. Pregunta número 2. ¿Listos? ¿Listos? ¿Por qué se compara a la hormiga con la sabiduría? Corre tiempo, 3 minutos. Ya fueron los 3 minutos. Ahora sí, otras 4 mesas que no hayan participado. Otras 4 mesas que no hayan participado. Alexander. Nosotros, dentro de nuestra discusión, ¿ya se escucha? ¿Sí o no? Ok. Quedamos que porque la hormiga sabe su asignación, por lo tanto, nadie le dice qué tiene que hacer. Muy bien. Muy bien. Acá atrás. Doctor. La hormiga sabe y reconoce los tiempos para trabajar y cosechar y se pone a trabajar intensamente. Muy bien. Porque así como la hormiga opera en su naturaleza, así debemos operar nosotros en la naturaleza divina. Muy buena respuesta. Acá. 2 más. Acá están, 2 más ya. 1 y 2. Porque la hormiga es diligente, aplica la información que adquirió en la vida terrenal. Muy bien. Y acá la última. Porque ellas se aplican según su naturaleza. Muy bien. Todos respondieron muy bien. ¿Por qué se debe comparar la hormiga con la sabiduría? Porque ella reconoce la realidad de la vida y se adapta a la realidad. El verano es el tiempo de preparar la comida porque no habrá comida en el invierno. Entonces, ¿por qué se compara con la sabiduría? Porque reconoce ¿qué? La realidad y se adapta ¿qué? A la realidad. Todo lo que dijeron está muy bien. ¿Sale? Todo está bien. Ahora, voy a seguir leyendo. Leímos Proverbios 6 hasta el 8. Hoy voy a leer del 9 al 11. Attention, please. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a leerlo todos en voz fuerte, por favor, con Carlos David. Todos a las 3. 1, 2, 3. Perezoso,
¿Hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantarás de tu sueño. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tercer pregunta por mesa. Les dije que iban a ser 4. Esta es la tercera. Tercer pregunta por mesa. ¿Listos? Y les voy a dar también 3 minutos. La pregunta es, ¿por qué se compara a la pobreza con un hombre armado? Corre tiempo. Va, Nancy. La pregunta era ¿en qué se parece la pobreza a un hombre armado? En que según eso los asaltantes dicen que son pobres, por eso andan asaltando gente para tener dinero. Es un chascarrillo de Nancy. Es un chascarrillo. Ahora sí, ya en serio. Acá atrás. Es un chascarrillo, no era en serio, pero tiene parte de verdad. Que un hombre que no tiene conocimiento se esconde de esa persona armada y se hace pasar por perezoso y aún así teniéndolo no lo aplica. Ok, acá. Porque un hombre armado tiene todo, o sea, pues de toda la armadura, pero no lo sabe utilizar, no lo aplica. Igual con un hombre pobre. Ok, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién más? Pero ya en serio. Ahora sí, ya en serio, Nancy. Ahora sí de Davis. Porque cuando llega la pobreza te despoja de todo lo que te pertenece. Porque dispara y mata. ¿Quién más? A ver, acá. Porque ambos se sienten seguros de sí mismos y están conformes y confiados y permanecen en su zona de confort. Ok, creo que como que no quedó claro. Voy a volver a leer Proverbios 6:9. Fíjense bien. ¿Listos? Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Está hablando de quién? Del flojo, del perezoso. Y le está diciendo al perezoso, así va a venir tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado, como hombre armado. Entonces, ¿por qué se compara la pobreza con un hombre armado? Porque la pobreza vendrá con todo su poder como un hombre armado. El perezoso es el que ve la misma realidad y fracasa porque no la entiende, no se adapta a ella y al final la realidad misma lo destruye. Repito, porque la pobreza vendrá con todo su poder como un hombre armado. No estoy diciendo que va a venir un hombre armado, sino Proverbios dice va a venir como si fuera un hombre armado, o sea, como algo que no tienes escapatoria, porque el perezoso, a diferencia de la hormiga, ve la misma realidad que la hormiga, pero ¿qué hace la hormiga? ¿Qué hace la hormiga? Dice, se adapta, se pone a chambear para que cuando llegue el tiempo donde ya no pueda chambear tenga toda su provisión. Pero el perezoso
ni lo entiende, ni se adapta y la realidad lo va a destruir. Vamos a ver lo mismo en las palabras de Jesús. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Y qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. También vinieron lluvias, ríos, vientos y dieron contra aquella casa y se cayó y fue ¿qué? Grande ¿qué? Su ruina, su pérdida. Ok. Jesús dice lo mismo cuando nos habla de los dos constructores. Uno que edifica sobre la arena y el otro que edifica sobre la roca. El sabio es el que edifica sobre la roca. Cree la verdad que está en Jesús y obedece. En cambio, el necio es el que escucha las mismas palabras y no las hace. No obedece. Entonces, sabiduría implica conocer la voluntad de Dios y aplicarla a las situaciones de la vida. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Sabiduría implica conocer la voluntad de Dios y aplicarla a las situaciones de la vida. Tú puedes conocer la voluntad de Dios, pero si no la aplicas, es que no se trata de conocimiento. ¿Se acuerdan que al principio les pregunté 3 conceptos? Sabiduría, inteligencia y conocimiento. O sea, la sabiduría implica ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De la voluntad de Dios y aplicarla. Para aplicarla necesito la inteligencia. ¿Sí me explico? Pero la sabiduría, pero ese conocimiento y esa inteligencia, si no lo aplico, entonces no tengo sabiduría. Si yo tengo el conocimiento y la inteligencia, pero no la aplico, no tengo ¿qué? Sabiduría. Otra vez, si yo tengo el conocimiento y la inteligencia, pero no lo aplico, entonces no tengo ¿qué? Sabiduría. Tú puedes tener conocimiento e inteligencia. Tú conoces la Biblia, tú eres bien inteligente, tú la entiendes a todo. Ya sé por dónde va el doc. Ya sé por dónde va el que vino aquí a darnos la conferencia. Ya sé por dónde va. Sí, pero si no lo aplicas, no hay sabiduría. Muy bien, ahora sí ya llegué a donde quería llegar. Vamos a entrar a la revelación de la revelación y aquí ya se va a poner sabroso todo. Ahora sí ya viene a donde quería llegar. Porque todo lo que estoy diciendo es como un recordatorio de otra manera de lo que les he enseñado. Sí, se los enseñé otra vez, pero de otra manera. Ahora sí ya quiero llegar a donde voy a llegar. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A ver, todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Y si alguno de vosotros tiene pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. Ok. La carta de Santiago es una carta universal del Nuevo Testamento, o sea, no va dirigida a una persona en especial. Es una de las cartas que va dirigida a toda la cristiandad. Se llama así porque está dirigida a la iglesia universal en general y no a una comunidad específica. O sea, le escribe a los creyentes. No es como la carta a los Corintios, porque eso era a Corinto, o a los Efesios, estaban en Éfeso, o a los Filipenses porque estaban en Filipo. Esta no, estaba dirigida a tochos morochos. ¿Sale? Ok, ya estamos. ¿En qué etapa de la conferencia? En la revelación de la revelación. ¿Ya? Ok. Santiago dice que al que le falte sabiduría se la pida a Dios. ¿Sí? Pregunta número 4 y última de hoy. También tienen 3 minutos. Esta es la pregunta. Esta es la elite. La suprema pregunta, elite de la conferencia de hoy. ¿Listos? ¿Ya? 4. Como creyentes podemos pedir sabiduría y Dios nos la da a todos abundantemente sin reproche, sí o no, y por qué. Tienen 3 minutos, corre tiempo. Ahora sí, ¿qué mesa quiere opinar? Acá. Muy bien. Sí, porque estamos pidiendo con fe y no dudamos. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Acá, Nico. Sí, porque Dios es soberano y nosotros depende aplicarla. De nosotros depende aplicarla. Muy bien. Sí, porque Dios no nos condiciona y somos creyentes y pedimos con fe. Muy bien. Acá, ¿quién más? ¿Aquí? Sí, porque como creyentes lo podemos pedir, pero si no tenemos un corazón sabio, a lo mejor no nos la puede dar. Entonces, ¿sí o no? Sí. Aquí. Sí, porque si pedimos con fe y la aplicamos, te la da ahí porque la necesitas y también porque nosotros la estamos buscando. Muy bien. Sí podemos pedir todos, pero solamente Dios nos la da a los que pedimos con fe. Pues sí, ¿no? Ahí dice clarito. Sí, todos, es que son dos preguntas. A todo el que se la pide, se la puede dar. Sí. Es que dice que si todos pueden pedir, sí, todos pueden pedir. Tú pide. Pones la pregunta, como creyentes, ¿podemos pedir sabiduría? No, pero ¿y Dios nos la da a todos? No, pero ¿Dios nos la da a todos? No, ok, aquí es no. Acá sí. Acá no. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A todos? Ok, jóvenes ilustres. Voy a responder, pero no voy a responder de inmediato. Me los voy a llevar poco a poquito. Si tu respuesta es Dios nos la da a todos abundantemente y sin reproche, si tú dices sí, a todos nos la da, entonces la pregunta es, ¿dónde está la sabiduría en tu vida?
A ver, espérame. Si tú dices, sí, yo ya tengo la sabiduría porque yo ya se la pedí, entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está? Que no se ve. A ver, espérame. Porque la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es la sabiduría? Cuando yo aplico las decisiones de Dios en mi vida, entonces se tiene que ver. Si no se ve, ok, sigo. Es que es una pregunta con trampilla, como ya sabían. Quizás digas, es que no pedí con fe. Es que me faltó fe, pero sí. Si tengo fe, sí. Ok, señores. Todo esto lo hice de adrede. Porque necesito que todos pensemos. Leímos Santiago 1, 5 y 6. Ahora vamos a leer el 7 y el 8. ¿Listos? Dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A ver, Carlos David, fuerte con Carlos David, van a leer el verso 7 y el verso 8. 1, 2, 3. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre tienen que considerar el texto en su contexto. ¿Sale? Hay una frase muy importante en el versículo 8 que dice, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en algunas de sus decisiones, en la mayoría de sus decisiones, en la mitad y mitad de sus decisiones, en todos sus caminos. Esta es la frase clave para entender el por qué Dios te dice que pidas sabiduría, porque te la da. Ahí va. En la conferencia pasada expliqué la diferencia entre tener corazón sabio y tener espíritu de sabiduría. ¿Se acuerdan? Okay, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es? A ver, en voz alta, sin miedo. Pero ¿cuál es la diferencia entre corazón sabio y espíritu de sabiduría? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre corazón sabio y espíritu de sabiduría? Se las pregunté. Era la última pregunta. ¿Se acuerdan? La última pregunta era, le puse, ¿cuál es la diferencia entre corazón sabio y espíritu de sabiduría? Invirtieron 3 minutos y luego la cotejamos al final. A ver. Ahí va. No se acuerdan otra vez. A ver. ¿Cuál es la diferencia, Recio? A ver, ahí está buena. A ver. En que el corazón sabio asimila la vida del Espíritu de Dios que está en mí y el Espíritu de sabiduría de Dios es mismo tomando decisiones por nosotros. Muy bien. El corazón sabio es cuando yo asimilo la vida de Cristo en mí. ¿Se acuerdan? Dijimos que el espíritu de sabiduría no lo da la Biblia, pero la Biblia hace que yo tenga un ¿qué? Un corazón sabio, porque el conocimiento, cuando lo empiezo a aplicar en mi vida, me convierte mi corazón en un corazón ¿qué? Sabio. Y solamente los de corazón sabio, dijimos que Dios les da ¿qué? El espíritu de sabiduría.
El espíritu de sabiduría no se lo da Dios a personas que no tienen ¿qué? Un corazón sabio. Y no es que no se los dé, porque Cristo ya está en nosotros. O sea, la plenitud de Cristo ya habita en mí. Pero esa plenitud de Cristo, esa sabiduría de Cristo que ya está en mí, no puede fluir en mí mientras yo no tenga un ¿qué? Un corazón sabio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Se los expliqué, ya se les olvidó, chavos. Ok. Entonces, el corazón sabio es cuando mi espíritu asimila la vida de Cristo en mí. Y Dios es el que me da el espíritu sabio. O sea, lo que el Señor está buscando son corazones sabios para llenarlos de sabiduría. Eso lo vimos la conferencia pasada. ¿Sale? Ok. Regresando al versículo 8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre de doble qué? ¿Es inconstante en qué? O sea, tú puedes ser de doble ánimo y dices, sí, pero ahorita no, y quieres que te vaya bien. O sea, vas a ser inconstante en qué? En todo. Ahorita lo quieres, al rato no lo quieres. Ahorita la quieres, al rato no la quieres. ¿Sí? Ahorita quieres esto, al rato. Y ya quiero hacer esto y ahora quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es un asunto. Vamos a ver qué significa esto. ¿Listos? Un creyente que cambia de decisiones constantemente siempre tendrá dudas y será como las olas del mar, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Qué significa entonces todo esto? Fíjate el verso 7. Aquí está la clave. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quien sea inconstante, no piense que va a recibir cosas de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Dice, quien sea inconstante, no piense que va a recibir cosas de Dios. Oye, pero si acabamos de leer que Dios quiere dar el espíritu de sabiduría y lo da sin reproche y al que quiera, y solamente dice que tengas fe y que no dudes. ¿Y por qué en el verso 7 dice, no pienses pues quien tal haga? Se está refiriendo al de doble ánimo. ¿Por qué dice que le dará la sabiduría a quien se lo pida abundantemente y sin reproche? ¿Por qué dice? Esa fue la pregunta que les hice hace rato, la 4. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dice que le dará sabiduría a quien se lo pida abundantemente y sin reproche? Lo vamos a juntar, ese es el verso 5, lo vamos a juntar con el 7 y con el 8. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a lo siguiente. ¿Listos? Se refiere particularmente al tipo de sabiduría que se necesita en la asignación de cada creyente. O sea, cada creyente tiene una asignación diferente. No todos tenemos el mismo llamado. Unos son ojos, otros son nariz, otros son boca. Todos tenemos el mismo propósito, que es el propósito eterno de Cristo Jesús. Tú no tienes un propósito diferente al mío. Todos tenemos el mismo propósito. Y los que predicamos o los que enseñamos, no tenemos que obedecer más a Dios que tú que no enseñas todavía. Todos tenemos que obedecerlo al 100. No dice, pues tú que estás predicando tienes que obedecerlo al 100. En cambio yo que vengo aquí y hago concha y vengo de vez en cuando, pues yo como un 50. En el pastel, carnal. Todos tenemos que obedecerlo al 100.
Y todos tenemos el mismo propósito. Ahora, si tú no conoces tu asignación, o sea, no sabes para qué estás aquí en la tierra de parte de Dios todavía, o sea, no sabes para qué estás aquí. Pues yo aquí estoy para chambear y para tener mi casa y mi carro. Sí, pero de parte de Dios, ¿para qué te trajo? O sea, mientras tú no sepas cuál es tu asignación, ¿para qué quieren la sabiduría? Porque la sabiduría, ¿qué es? Es la voluntad de Dios aplicada a tu vida. O sea, eso que Dios te puso a hacer, Él te va a dar de Él para que eso lo apliques ¿en dónde? ¿En dónde? Aquí en la tierra. No es para cuando te mueras y te vayas al cielo. Es para aquí. Entonces, repito, cuando Dios dice que va a dar sabiduría a quien se lo pida abundantemente y sin reproche, se refiere al tipo de sabiduría que necesitas tú para cumplir tu asignación. O sea, el tipo de sabiduría que necesita Brian es diferente al tipo de sabiduría que necesito yo, porque la asignación de él y la mía es diferente. Por eso dice, yo les doy sabiduría a todos y sin reproche. Pero la sabiduría de Javier y de Mónica tiene que ser diferente, porque tienen diferente llamado o asignación. Porque la sabiduría es el aplicar el conocimiento de Dios aquí en la tierra. ¿Sí le estamos entendiendo? Sí, espérame tantito. Todavía no acabo. Ay, espérame tantito. Ahora, quien no duda de la asignación divina es porque está siendo hacedor de su asignación. O sea, quien no tiene dudas de su asignación es porque ya está trabajando en su asignación. Quien tiene dudas de su asignación es porque todavía no está en su asignación. Es inconstante. ¿Y por qué es inconstante? Porque es de doble ánimo. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Yo te voy a servir, Padre. Lo que tú digas, Señor. Y hasta hablan así y le hacen así. Pero pasan unas semanitas, unos mesecitos. No. Yo ya me acerqué, Dios no me responde. Pues yo aquí estoy en mi casa. Yo soy un pobre venadito que habita en la serranía. Y pues pobrecito de mí. ¿Sí me explico? Quien duda de su asignación es porque no está en su asignación. Es que yo todavía no sé qué Dios quiere hacer conmigo. ¿Cómo le hago para saber mi asignación? No seas de doble ánimo. Empieza por ahí. ¿Sí le estamos entendiendo? Sigo. Cuando sabes y trabajas en tu asignación y Dios te da el espíritu de sabiduría, es porque ya lograste ¿qué cosa? No vas a lograr, ya lo lograste. O sea, cuando ya sabes cuál es tu asignación y estás chambeando a tu asignación y Dios ya te dio el espíritu de sabiduría, es porque ya lograste ¿qué cosa? Sí, ¿y qué necesito para aplicar la sabiduría? ¿Qué necesito para tener sabiduría? Tener un corazón sabio. ¿Se acuerdan? Hemos estado repitiendo. No hay sabiduría si no hay ¿qué? Un corazón sabio. ¿Y qué es un corazón sabio? Es cuando ya dejo que la vida de Cristo gobierne en mí. Y no puede gobernar si soy de
doble ánimo? Sí, no. Es como, yo sé que a muchos no les tocó esa generación, pero a los que nos tocó la generación de ver películas de Viruta y Capulina. ¿Sí se acuerdan de Viruta? Que agarraba la florecita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Así estamos. Señor, ¿por qué no nos usa? Señor, aquí estoy. Porque ahorita me dices me quiere. Espérame tantito y me vas a decir no me quiere. Eres inconstante. Yo no puedo dar sabiduría sin reproche a alguien que es como las ondas del mar. Van y vienen, van y vienen. Sigo y ya casi termino. Por eso dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago se está refiriendo a creyentes con corazón sabio, con conocimiento de su asignación, y que lo único que les falta es sabiduría. Acuérdate que Santiago le está escribiendo ¿a quién? A los creyentes, a los cristianitos. No le está escribiendo a los que no tienen conocimiento de Dios. Le está escribiendo a creyentes y les está diciendo: si ya tienes el corazón sabio, si ya tienes tu asignación, si ya tienes todo, pídele a Dios sabiduría y te la va a dar sin reproche. ¿Capish? Esa sabiduría que les falta, Dios se las da en abundancia y sin reproche. ¿Por qué les da sabiduría sin reproche? ¿Por qué? Porque ya tengo los primeros elementos que se necesita para poderla recibir. Muy bien. Lo voy a decir de otra manera y ya con esto termino. Porque el espíritu de sabiduría es Dios mismo tomando decisiones a través de mí. Mira, yo quiero tumbar una enseñanza que nos han dicho en las iglesias evangélicas y católicas. Es una enseñanza que nos han dicho. Ahí te va la enseñanza. Esta enseñanza casi todos nos la sabemos. Ven, Carlos David. Vamos a suponer que Carlos David viene conmigo y me dice: Ernesto, tengo una bronconona, tengo un problemón. ¿Qué hago? Y me platica su problema. Es hipotéticamente hablando, porque él todo lo soluciona rápido. Porque él tiene el espíritu de sabiduría ya. Tiene el corazón sabio. Él es constante en todos sus caminos, no como otros, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto pasa en las iglesias evangélicas principalmente. Viene la persona con el líder espiritual y le dice: oye, tengo este problema, ¿qué hago? La clásica que les enseñan es: ¿qué haría Cristo en tu lugar? Yo no sé si a donde tú ibas en alguna ocasión, cuando pedías un consejo, te respondían así. Pero ese hasta se oye espiritual y se oye bien padre. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Y tú: no, pues gracias. O sea, ya te estás viendo en la cruz crucificado, ¿verdad? Gracias. ¿Sí o no? Dices: no, pues ya valí. No, pues quiero decirte algo. Cristo tenía una asignación de parte del Padre diferente a la tuya. ¿Sí me estoy dando a entender? Cristo tenía una asignación diferente a la tuya. No, Cristo y tú no tienen la misma asignación. Entonces, cuando tú tengas un problema y dices: ¿qué tengo que hacer? Para eso es el espíritu de sabiduría. Porque el espíritu de sabiduría es Dios mismo tomando las decisiones en mí. Por eso les enseñé hace no sé cuántos domingos atrás
que en los postreros días nadie le iba a enseñar a su hermano. ¿Sí se acuerdan que enseñé de eso? Que nadie le iba a enseñar, sino que era el Espíritu de Dios enseñando. Porque se supone que el nivel de madurez y de entendimiento es Dios mismo tomando las decisiones en mí. Es que yo no sé qué hacer aquí. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque no tienes el espíritu de sabiduría. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no tienes un corazón sabio. ¿Y por qué no lo tienes? Porque eres inconstante en todos tus caminos. ¿Quieres saber qué decisiones tomar y a la primera que te vaya bien? ¿Qué necesitamos? Un corazón sabio. Para que el espíritu de sabiduría, Dios te lo dé sin reproche y abundantemente. ¿Cuántos quieren el espíritu de sabiduría? Y antes, ¿qué hacíamos? A ver, los que quieran el espíritu de sabiduría, hagan una fila, los vamos a ungir y les vamos a dar el espíritu de sabiduría. Y así hablan, y en el nombre de Jesús. Y ahí va la gente, ¿verdad? Igual de burras. Salen y todos igual. Porque no es un asunto de echar aceite. Es un asunto de entendimiento, de saber cómo trabaja el corazón de parte de Dios. ¿Sí me explico? Porque el espíritu de sabiduría es Dios mismo respirando por medio de mí. Porque el espíritu de sabiduría es Dios mismo caminando en mí. Porque el espíritu de sabiduría es Dios mismo extendiendo su reino usándome a mí. Entonces, ¿qué dice Santiago? ¿A alguien le falta sabiduría? Pídaselo a Dios. Y Dios se lo da sin reproche. Pero pídalo con fe, no dudando nada. Porque el que duda, pero la fe no es, me concentro para tener fe. Concentrado, en posición no sé qué. No, no es así. No es así. Simple y sencillamente es saber que tengo que ser una persona constante en mis decisiones y no ser de doble ánimo. Porque si no soy así, el que pida tal cosa, ni piense que el Señor se lo va a dar. Señores, ¿cuántos queremos al espíritu de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento de la voluntad de Dios aplicado a mi vida. Por eso dice, vean a las hormigas. Ellas ven la realidad. ¿Y qué hacen? Se adaptan a la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Estás viendo la realidad. Estás viendo que te está yendo como en feria, brother. Que no sales de las broncas y no sales y no sales y no sales. Y sigues con tu sí, no me quiere, no me quiere. Con el espíritu de Capulina. Sí, me quiere, no me quiere. Brother, aplícate. Aplícate. Sé constante. Terminamos la grabación.